La traición jamás prospera. ¿Sabes por qué? Porque si prosperara, nadie se atrevería a llamarla traición. En el fútbol peruano, esa frase parece escrita para la historia, porque aquí la traición no siempre tiene que ver con irse, sino con a dónde te vas después. Cambiar de camiseta puede ser una decisión profesional, sí, pero cuando se trata de rivales históricos, la hinchada no perdona. Hoy vamos a repasar futbolistas acusados de traición en el fútbol peruano y cómo estas decisiones marcaron su relación con los hinchas. No es un juicio, es memoria futbolera. En el Perú, el hincha no solo ve resultados, ve identidad, ve pertenencia. Por eso cuando un jugador se forma en un equipo o se vuelve referente y luego cruza de vereda, la reacción es inmediata. A veces injusta, a veces exagerada, pero siempre pasional. Ahora sí, vamos con el video. En el caso número 1 vamos con Juan Reynoso, que en su carrera de entrenador tiene bastantes entripados con la prensa y también con jugadores que dirigió en su momento. Juan Reynoso se formó en Alianza Lima, fue referente del equipo y parte importante del equipo blanquiazul. Pero en 1993, Reynoso tomó una decisión que marcaría su carrera para siempre. Fichó por Universitario de Deportes, el clásico rival. Para la hinchada de Alianza, ese pase fue imperdonable. No se trató solo de una transferencia, sino de ver a un jugador identificado con el club defendiendo al enemigo histórico. Desde entonces Reynoso quedó marcado como uno de los primeros grandes casos de jugadores acusados de traición en el fútbol peruano. En el caso número 2 hablaré de Flavio Maestri, la herida que no sanó. Alguna vez se dijo que el problema no es irse, sino volver del otro lado. Flavio Maestri fue durante los años 90 uno de los goleadores más importantes de Sporting Cristal. Goles decisivos, títulos nacionales, un nombre que se repetía domingo a domingo en el Estadio Nacional. Para la hinchada celeste, Maestri no solo era un delantero, era identidad, era un referente de una etapa dorada del equipo. Pero el fútbol, como la memoria del hincha, no se queda solo con los goles. Años después, cuando su carrera ya entraba en la recta final, Flavio Maestri tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió vestir la camiseta de Alianza Lima. El impacto fue inmediato. Para un sector importante de la hinchada de Sporting Cristal, no se trató de un simple pase. Se trató de ver a un jugador que en su momento fue campeón, fue goleador, jugando para un rival histórico. Sin embargo, lo que realmente rompió la relación no fue solo el cambio de camiseta, fue lo que vino después. En un partido frente a Sporting Cristal, Maestri anotó un gol y lo celebró. Para muchos hinchas celestes, ese gesto fue la gota que rebalsó el vaso. Desde ese momento, la historia cambió para siempre. No importaron los títulos pasados, no importaron los goles que alguna vez ilusionaron a la tribuna. Para una parte de la hinchada, Maestri dejó de ser un ídolo y pasó a ser un símbolo de traición. Con los años, el propio delantero ha declarado que no está peleado con la hinchada de Cristal y que sus decisiones fueron profesionales, no personales. Pero en el balompié peruano, las explicaciones rara vez alcanzan, porque aquí los goles se olvidan, pero en las camisetas no. Y por eso hasta hoy, el nombre de Flavio Maestri sigue generando debate, molestia y división entre los hinchas de Sporting Cristal. En el caso número 3 hablaré de Alejandro Hover. Alejandro Hover es uno de los nombres más recientes cuando se habla de futbolistas acusados de traición en el balompié peruano. Tuvo su primera etapa importante en Alianza Lima, equipo con el que fue campeón nacional y donde alcanzó protagonismo deportivo. Durante ese periodo muchos hinchas lo identificaron como parte del proyecto blanquiazul. Sin embargo, el primer quiebre llegó cuando decidió fichar por Universitario de Deportes, el clásico rival. Ese movimiento ya generó incomodidad en un sector de la hinchada aliancista, pero la polémica aún no había alcanzado su punto máximo. Años después,
decidió firmar por Sporting Cristal, completándose un recorrido por los 3 equipos más grandes del país. Ahí la historia quedó marcada definitivamente. Para muchos hinchas, ya no se trató solo de una decisión profesional, sino de un jugador que había vestido las camisetas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Desde entonces, quedó señalado como uno de los casos más claros de futbolistas que cruzaron todas las veredas y que por ello fueron tildados de traidores por distintos sectores de la hinchada. Este caso refleja una realidad que pasa en nuestro criollo fútbol peruano. La movilidad constante entre equipos grandes ha debilitado la idea de pertenencia, pero no ha reducido la reacción emocional del hincha. Y después de haber hablado de este caso, vamos al último de este video, el cual es el más cercano. Así es, hablaré de Luis Advíncula. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, la historia vuelve a repetirse. Luis Advíncula se formó en Sporting Cristal, donde debutó profesionalmente y dio sus primeros pasos en el balompié peruano. Muy joven, decidió salir al extranjero para crecer. Primero se fue a Ucrania, pero regresó a Cristal al mes, ya que el equipo ucraniano no alcanzó los cupos para un extranjero más. Después se fue a Alemania, donde el nivel fue exigente y la adaptación difícil. Luego Brasil, una etapa sin continuidad que puso su carrera en duda. Ante ese escenario, regresó nuevamente a Sporting Cristal, el equipo que lo vio nacer, y desde ahí volvió a relanzar su carrera. Más adelante llegó a Portugal, una experiencia que no terminó de consolidarse, y posteriormente Turquía, donde encontró regularidad y estabilidad. Desde ahí su camino lo llevó por México, primero a Tigres, donde no tuvo mucha continuidad, luego a Lobos WAP, donde se consolidó como lateral titular y ganó reconocimiento internacional. Luego en España, compitiendo en primera división y luego en segunda división con Rayo Vallecano, y destacando por su velocidad y capacidad defensiva. Y últimamente en Argentina, vistiendo la camiseta de Boca Juniors y llegando incluso a disputar una final de Copa Libertadores, en donde incluso anotó un gol. Finalmente, ya en una etapa más madura de su carrera, toma una decisión reciente que genera debate en el fútbol peruano: regresar al país para firmar por la Alianza Lima, uno de los rivales directos del equipo que lo formó, Sporting Cristal. Y con esta historia se cierra por ahora este recorrido por algunas de las decisiones más polémicas de nuestra pelotita. Jugadores que por cambio de camiseta y paso entre rivales históricos quedaron marcados por una palabra que en nuestro balompié pesa más que cualquier contrato: traición. Porque más allá del talento, la trayectoria, en el Perú la lealtad a los colores sigue siendo un tema sagrado, y cada traspaso reabre el mismo debate de siempre: ¿hasta dónde llega el profesionalismo y dónde empieza la traición? Las respuestas no son únicas, dependen del hincha, del contexto y de la historia que cada jugador carga sobre los hombros. Ahora la discusión queda abierta: ¿traidores o simplemente profesionales del fútbol? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Conmigo será hasta la próxima.